partida quiero hablar solamente con el colega a ver si nos entendemos. Primero, colega, ¿efectivamente se contestó la demanda o solamente se impetraron las excepciones dilatorias? Se contestaron, se formularon excepciones dilatorias y al interior de ellas se hicieron alegaciones de fondo. No se ha contestado la demanda, Claudio, colega. ¿qué es eso? Por eso Claro. que no voy a discutir con usted, espérense un poco, porque no ha contestado la demanda, señor. Entonces, ¿qué significa eso? Es que es un tema jurídico de fondo, por eso que no lo van a pero no estamos en los tribunales. Si no se llaman por teléfono y hablan en privado. Claro, o sea, estamos en un programa de televisión, pues Claudio. Lo que pasa es que le quiero aclarar a alguien. Sí, le voy a explicar a la gente. Lo que pasa es que aquí nunca se ha contestado la demanda. Las excepciones dilatorias se impetran antes, en el término de emplazamiento. Antes de contestar la demanda, tú pones estas excepciones dilatorias que tienen por objeto corregir vicios de procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. ¿Eso qué quiere decir? En buen chileno, que no se ha contestado aún la demanda y que simplemente lo que está pidiendo el abogado de Viñuela es que los abogados del señor que está demandando corrijan estos vicios. Nada más que eso, no han contestado en fondo, en ningún caso. Y el colega habla de que se ha contestado y realmente nunca se ha contestado esto. Todavía no viene la contestación del señor Viñuela. Simplemente el señor Viñuela ha dicho acá, la demanda que presentaron ellos está mal propuesta, está mal hecha. Por lo tanto, si ustedes quieren que yo les conteste, hagan bien las cosas y yo les voy a contestar en términos muy coloquiales y muy simples. Por eso que estaba hablando con el colega que hablaba de contestación y aún no se ha contestado. Ya. ¿Y por qué entonces, al decir que no es una persona abusiva... Este diálogo sería muy fructífero que lo tuviéramos en una escuela de Derecho. En algunas de ellas yo he sido profesor. Pero el debate se va a hacer árido. Porque el debate se va a hacer árido porque nos vamos a ir a un formalismo jurídico ininteligible para el público. Entiendo. Abogado... Si usted dice que las excepciones dilatorias solo son formales... Yo le tendría que decir pero a ver, abogado. Pero espérame, hablemos de uno, déjeme al abogado. Abogado, lo escuchamos, abogado. Sí, pero es que no son perentorias, son dilatorias. Y aquí lo que quiero dejar claro es que todavía no se ha contestado. Aún falta la contestación. Usted dice que ya le contestaron y no le han contestado. Eso es lo que quiero que quede claro. Aún le va a llegar todavía un escritito que dice contestación de la demanda. Y ahí sí van a venir todos los descargos del señor Viñuela. Abogado, una pregunta. ¿Hay posibilidades de un acuerdo extrajudicial? ¿Se han acercado ustedes o al señor Viñuela, al señor Miranda, a decir, bueno, mira, lleguemos a un acuerdo, esta es la suma, o están en una negociación paralela, o no? Mire, no hay ningún tipo de acercamiento hasta ahora. A mi representado no lo motivan ni un afán de lucro, ni odiosidades personales, pero frente a lo que él entiende, criterio que yo comparto, de haber sido víctima de un hecho vulneratorio, él ha recurrido judicialmente en el ámbito civil porque por razones jurídicas no se podía llevar esto ni a materia penal ni a materia laboral. Pero la voluntad de mi representado no es ni adquirir figuración pública, ni enriquecerse. Pero se podría llegar a un acuerdo. Perjuicio a las personas. Entiendo, pero se podría llegar eventualmente a un acuerdo reparatorio con el señor Viñuela. ¿Ustedes se abren esa posibilidad si existiera un espacio donde el señor Viñuela, digamos, indemnizara, reparara? Que subsane el hecho que hemos denunciado. ¿Cómo está José Miranda hoy día? ¿Él volvió a trabajar? ¿Usted ha tenido contacto con él, me imagino? Bueno, no ha vuelto a trabajar. Su situación es muy deteriorada desde el punto de vista médico, más allá de lo que yo incluso pensaba. No quiero entrar en mayores detalles porque la situación médica de una persona es privada, incluso por disposición de la ley, pero le quiero decir que para él no ha sido un hecho inocuo. No, por eso le preguntaba si había vuelto a trabajar en el fondo. No ha vuelto a trabajar. Perfecto. Ahora, en esta demanda interpuesta por usted, Roberto, solicita 100 millones de pesos por conceptos de indemnización, daño moral, más allá del daño físico del corte de pelo. Claudio Rojas, estas demandas en Estados Unidos son más millonarias aún. Y conversando y uno entendiendo bien cómo es la lógica de la justicia, muchas veces se pide un monto con el tejo pasado y la negociación siempre baja habitualmente la cifra. ¿Cómo determina usted, Roberto, ese monto de 100 millones de pesos?
Bueno, en Chile no existe una tabla objetiva respecto a la responsabilidad extracontractual en el ámbito del daño moral, que es una falencia de nuestro derecho. Pero a partir de indemnizaciones y de acciones acogidas, nosotros logramos establecer esta cantidad que la tenemos que probar. Nosotros tenemos la obligación de probar ante el tribunal el daño por distintas vías, cosa que vamos a hacer. ¿Cómo opera esto, Claudio? Esa comprobación del daño moral en un periodo de tiempo, me imagino, desde que ocurren los hechos hace ya 2 meses aproximadamente. Sí, chiquillo, a ver, lo primero que quiero señalar es que no es posible comparar nuestro sistema jurídico con el sistema americano porque estáis comparando peras con manzanas y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son 2 sistemas jurídicos totalmente distintos. La gente como que atiende al resultado. No, es que ya las indemnizaciones son millonarias. Sí, pero es totalmente distinto. Las consideraciones, los fundamentos, la forma de aplicación, la forma de raciocinio, es todo totalmente distinto en nuestro país, ¿ya? Partiendo de esa base, no podemos atender a ese tipo de alusiones. De hecho, y llevándolo al caso concreto, para que sepan, nuestro derecho, la verdad es que el daño moral viene siendo tratado hace bastante tiempo, de los años 80 que ya se viene resolviendo bastante. De hecho, la profesora Carmen Domínguez, una gran profesora, tiene un tratado que se llama El daño moral, intenta explicar en sus tomos efectivamente cómo efectuar esta cuantificación, porque el daño moral, esa pena, esa aflicción, ese sufrimiento, ¿cómo lo puedes cuantificar? ¿Cómo lo valorizas? Si yo mato a tu papá, ¿cuánto yo te tengo que indemnizar a ti? Porque ¿cuánto sufriste tú? ¿Cómo puedo valorizar esa escala de sufrimiento? Y ahí la verdad que hay distintas teorías y distintas formas de entenderlo. No lo voy a intentar traer acá para no enredar más a la gente, pero para que la gente entienda, un trabajador en Chile, en promedio, que fallece producto de un accidente del trabajo, más o menos un trabajador no calificado, un trabajador básico, estamos hablando de que más o menos se indemniza a la familia con una suma cercana a los 60, 80 millones de pesos. Sí. Eso cuesta la vida de una persona para el derecho, para que lo entiendan más o menos. Una persona mutilada en un brazo, aproximadamente entre 30 a 40 millones de pesos la incapacidad. Estoy hablando de un trabajador básico siempre para que mantengamos un estándar, porque eso podría ir variando. Pero para que entiendan, entonces cuando ustedes me hablan que una persona y una persona que ha tenido un accidente, por ejemplo, de tránsito, lo normal que se desarrolla es que la persona que ocasionó el accidente tenga que pagar todos los gastos médicos. ¿Por qué? Porque existe una posibilidad de recuperación física, pero obviamente debe hacerse cargo de todos estos costos de la recuperación. Entonces la pregunta del millón que hacen los abogados de la demandada de José Miguel Viñuela acá es, le preguntan al colega, ¿cuánto cuesta realmente? ¿Cuánto sufrió primero? Porque aquí en su demanda no existe ninguna cuantificación del dolor. Simplemente en 2 párrafos dice le cortó y eso me ha causado mucho. De hecho, se lo ponen literalmente en la contestación. En las excepciones dilatorias le dicen, por algo no le puedo contestar, porque ni siquiera tengo la evaluación que usted hace ni tengo los elementos para poder determinar de qué tipo de daño está hablando usted. Porque el cortarle el pelo a una persona, ¿qué? ¿Le cortó una extremidad? ¿Le corté qué? ¿No va a crecer? ¿Qué es lo que afecté? Y si afecté algo, afecté su honor y su honra, ¿cuál es el daño que le produje? ¿Le causé algún tipo de descompensación física, psicológica, psiquiátrica? ¿Tiene que someterse a algún tipo de tratamiento? Y todo eso es lo que la demandada está diciéndole, por favor, demandante, aclárame para yo poder contestarte. Porque si tú no me lo aclaras, yo no te puedo contestar, no sé qué me estás imputando. Entonces, la verdad es que, y de hecho, en una parte... Sí, no, termina. En una parte es súper grave lo que dice la demandada, porque dice, literalmente en el punto 21 de la excepción dilatoria, dice, el abogado patrocinante de la demandante simplemente copió y pegó un texto que le fue enviado por el demandante a fin de sustentar los elementos fácticos en que apoya su opción. O sea, dice que el abogado simplemente copió lo que le mandó el caballero, lo pegó en la demanda y de que después copió y pegó consideraciones constitucionales de Declaración de Derechos Humanos y Código Civil, y por lo tanto que no hicieron ningún trabajo. Como está tan mal hecha la pega a la demanda, ellos dicen no puedo contestarles. Y ojo, es tremendamente, no es tremendamente grave, pero es feo que un colega le esté diciendo a otro que se haga de esta manera. No sé si se entiende bastante bien lo que les quiero decir. Estamos en contacto con el abogado Roberto Ávila, abogado de José Miranda, el camarógrafo que demandó por 100 millones de pesos a José Miguel Viñuela. Y abogado, me gustaría saber si dentro de lo que ustedes tienen presupuestado, me imagino, es llevar testigos. ¿A quién tiene presupuestado llamar a testificar en el caso de que no haya un arreglo y terminen en juicio? Bueno, en el juicio ya estamos y vamos a pedir, entre otros, que declaren la periodista, la señora Oneto,
la señora Boloco y la otra animadora que estaba presente el día de los hechos. Michelle Adam. Sí, discúlpeme, me gustaría hacer un comentario brevísimo respecto a las reflexiones del colega Claudio Rojas. Dios, no sé su nombre. Rojas. Sí. Sí. Sí, lo escuchamos. Mire, muy Roberto. breve. Primero decirle que comparar el sistema el sistema jurídico chileno con el sistema anglosajón no es comparar peras con manzanas. Todos los sistemas jurídicos del mundo tienen una misma lógica de funcionamiento. Yo le sugeriría a don Claudio que leyera por primera vez o releyera la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, Círculo de Viena, neopositivismo, lo enseñan en primer año, introducción al derecho. Segundo, creo que los montos indemnizatorios en materia laboral o de accidente del tránsito, cuando los hechos se cometen con culpa, es decir, simplemente con negligencia o con imprudencia temeraria, son distintos a los hechos que se cometen con dolo. Son cosas distintas. Y tercero, respecto a las alusiones personales que puedan hacer los abogados en una defensa, yo solamente le voy a dar mi criterio. Cuando he hecho clases en distintas universidades, yo siempre oriento a mis alumnos que mantengan la serenidad, que por muy desmedrada que sea su situación procesal, por muy en contra que tengan la situación que pretenden resolver, no aludan a los colegas, que eso no habla bien de ellos en su cosa profesional. Esto no es una lucha de egos, ni una confrontación personal entre abogados. Son argumentos que se entregan y que los tribunales resolverán, y en algunos casos unos ganan y en otros pierden. Pero nunca hay que personalizar el debate. Eso habla de un buen profesional, sereno Claudio. y correcto. Mira, lo primero le agradezco la reflexión respecto al tema anglosajón y la lectura de la teoría pura del derecho. Le voy a ser bastante sincero, no me lo leí en introducción, lo pasé rapidito, pero yo sí creo que, y entrando en el fondo del tema, creo que también hay que darle una cierta seriedad a todos los actos procesales que se están llevando. Y yo creo que si usted se dedica a la docencia o la academia, sería bastante importante poder explicarle a la gente, o por lo menos que la gente pudiese entender que no es llegar y presentar una demanda como así, que el trabajo hay que hacerlo bien, que el trabajo hay que saber presentarlo, y que un poco eso es lo que se está alegando por la contraria, que si va a presentar una demanda, por lo menos que la demanda tenga ribetes de lógica, que tenga algún asidero jurídico, y que si va a invocar el estatuto de responsabilidad contractual, por lo menos haga el análisis respectivo respecto al estatuto. Hay una excepción dilatoria. Entonces, que presentan una serie de abogados de ejercicio ligero de la profesión. Están hablando los dos al mismo y es decir, mire, no entiendo lo que la otra parte está diciendo. Si no entiende un problema de él, no es un problema de la proposición de la demanda. Ese es un argumento tan vulgar y primitivo como que si yo le dijera a usted, mire, no entiendo lo que está diciendo, explíquelo de nuevo. Sería una forma de mofarme de usted que yo no recurriré jamás. En derecho, pues, colega. Por eso le digo, tal vez se entiende esto, la gente no lo puede entender comunicacionalmente, pero cualquier abogado que escuche nuestra discusión va a entender que la demanda debe ser bien propuesta, debe cumplir con todos los requisitos que la ley establece, si no, debe ser rechazada. Y usted sabe que debe cumplir con todos los requisitos. Abogado, y eso es lo que le están diciendo los colegas, le están diciendo ajuste su demanda de derecho para que podamos seguir tramitando, si no, no vamos a poder tramitar una demanda que no tiene sentido. Lo importante es que eso lo resolverá el tribunal. Roberto, usted no puede dar por supuesto que una de las partes tiene la razón. Roberto, lo que pasa es que soy abogado y sí vi la demanda y vi la contestación. Roberto, no es nuestro afán entrar en una discusión en la personal con usted. Claro. Claudio es panelista del programa, él básicamente quiere explicarle a nuestro público cómo funciona el derecho en un lenguaje simple, porque así también es nuestra función, educar, entretener e informar. Sí, sí. Si quieren, pueden continuar con la discusión en privado, si es que así lo amerita, pero José Antonio tiene una consulta para usted. Abogado Ávila, yendo a otro punto, ¿ustedes no han explorado otras responsabilidades? Porque es distinto un ataque o una agresión en un lugar, por ejemplo, si
estamos en mi casa y yo le corto el pelo a alguien contra su voluntad, que en un contexto como el que se dio este incidente, ¿no? Donde había un estudio de televisión, habían cámaras, alguien llevó esa tijera, alguien tomó una decisión, alguien no mandó a comerciales, alguien no apretó un botón, esto se siguió transmitiendo durante mucho rato. ¿Ustedes no han explorado otras responsabilidades además de la persona que concreta el corte, que es el animador del programa? Yo creo que su aproximación al tema es muy inteligente, porque evidentemente no es lo mismo cortar el pelo o tener un acto agresivo en el ámbito privado o hacerlo por televisión. Exacto. Donde hay todo un sistema de funcionamiento. Que transmite todo las personas no actúan libremente y de acuerdo a su propio criterio, sino que hay una orientación. Sin embargo, deberíamos tener una cantidad de indicios y antecedentes suficientes para poder iniciar acciones en contra de personas naturales o jurídicas distintas al señor Viñuela. Y hasta este momento no tenemos esos antecedentes. Pero, y en paralelo, el señor Miranda ha sido indemnizado por el canal lo ha contenido y lo ha acompañado, porque me imagino que independiente de lo legal, el canal debe tener una responsabilidad o un vínculo moral con todo esto que ocurrió dentro de un recinto de trabajo. Sí, evidentemente ahí hay una responsabilidad moral y podría eventualmente haber una responsabilidad legal si es que no hubiera tomado los aprestos necesarios para que estos hechos no ocurrieran. Claro. Pero todavía no tenemos la cantidad de antecedentes suficiente como para poder avanzar en esa dirección. Perfecto. Gracias, abogado. Gracias, abogado Roberto Ávila. Vamos a estar atentos a ver qué contestan los abogados de José Miguel Viñuela y cómo sigue este caso. Gracias, Ignacio.